Hola, 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 amantes de las series. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y con muchas ganas de descubrir nuevas historias porque hoy, aquí vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Sí, esas que te atrapan, te enganchan y no te dejan dormir hasta que terminas de ver el último capítulo. Hoy les traigo un top de clásicos que, les aseguro, los van a tener pegados a la pantalla hasta el 2025. O más. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Así que sin más preámbulos, preparemos palomitas, busquemos un lugar cómodo y empecemos con este maratón de emociones turcas. Empecemos con una joya que, si no la has visto, tienes que ponerla en tu lista ahora mismo. Asterisco asterisco, ¿qué culpa tiene Fatmagul? Asterisco asterisco. Uf, esta historia es fuerte, es intensa, pero también es increíblemente conmovedora. Nos cuenta la historia de Fatmagul, una joven inocente que sufre una terrible agresión que cambia su vida para siempre. La serie explora temas como la justicia, el perdón, la superación y el amor en medio de la adversidad. Beren Saat, que interpreta a Fatmagul, hace un trabajo magistral. Logra sentir su dolor, su frustración, pero también su fuerza y su determinación para salir adelante. Esta serie no solo te entretiene, sino que también te hace reflexionar sobre temas importantes de la sociedad. Y prepárense para llorar, porque las lágrimas están garantizadas. Pero también para reír, para emocionarse y sobre todo, para enamorarse de la fortaleza de Fatmagul. Es una serie que te marca, que te deja pensando mucho tiempo después de haberla terminado. Profundicemos un poco más en el impacto de ¿qué culpa tiene Fatmagul? Más allá de ser una telenovela, se convirtió en un fenómeno social. Abordó un tema tabú con una valentía inusual para la época, generando debates y concientización sobre la violencia sexual y sus devastadoras consecuencias. La serie no se limitó a mostrar la agresión en sí, sino que se adentró en el trauma psicológico de Fatmagul, su lucha por reconstruir su vida y la estigmatización que sufre por parte de la sociedad. La actuación de Beren Saat fue fundamental para el éxito de la serie. Logró transmitir la vulnerabilidad, el miedo y la rabia de Fatmagul de una manera tan auténtica que conectó profundamente con el público. Su interpretación fue aclamada por la crítica y le valió numerosos premios. Pero además del drama central, la serie también explora la complejidad de las relaciones humanas. El apoyo incondicional de algunos personajes, como Kerim, interpretado por Engin Akyurek, contrasta con la indiferencia y la crueldad de otros. La evolución de la relación entre Fatmagul y Kerim es uno de los puntos fuertes de la serie. Inicialmente Kerim se siente culpable por lo sucedido y se dedica a proteger a Fatmagul. Con el tiempo surge entre ellos un amor profundo y sincero, que les ayuda a sanar sus heridas y a construir un futuro juntos. La serie también destaca por su ambientación y su cuidada producción. Los paisajes de Cesme, la ciudad costera donde se desarrolla la historia, son impresionantes. Y la banda sonora, compuesta por Toygariki, es simplemente maravillosa. En definitiva, ¿qué culpa tiene Fatmagul? Es una serie que va más allá del entretenimiento. Es una historia poderosa que te conmueve, te hace reflexionar y te deja una huella imborrable. Es una joya que no te puedes perder. Ahora, cambiemos un poco de tono y vayamos a una serie que combina romance, comedia y un poquito de drama, asterisco asterisco, amor prohibido, asterisco asterisco. ¡Ay, amor prohibido! Esta es una de esas series que te enganchan desde el primer capítulo. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico mucho mayor que ella. Pero la cosa se complica cuando Biter empieza a sentir una fuerte atracción por Belul, el sobrino de Adnan. Imagínense el drama. Esta serie es una explosión de emociones. Los personajes son complejos, las situaciones son tensas y el romance prohibido es, uff. Te mantiene al borde del asiento todo el tiempo. Además, la producción es impecable. El vestuario, la música, los escenarios, todo está cuidado hasta el más mínimo detalle. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar las actuaciones. Beren Saat vuelve a brillar como Biter, y Kıvanç Tatlıtuğ es simplemente irresistible como Belul. Esta serie es un clásico por algo. Te atrapa con su trama, te enamora con sus personajes y te deja con ganas de más.
Amor prohibido es mucho más que un simple romance prohibido, es un estudio psicológico de la ambición, la soledad y las consecuencias de las decisiones. Biter, interpretada de manera magistral por Beren Saat, no es simplemente una villana. Es una mujer compleja atrapada en una sociedad que la juzga y en un matrimonio sin amor. Su atracción por Belul, el apuesto y carismático sobrino de su esposo, se convierte en una vía de escape a su infelicidad. Kibang Tatltu como Belul encarna la juventud, la rebeldía y la irresponsabilidad. Es un personaje que seduce con su encanto, pero que también es capaz de causar mucho daño. La tensión sexual entre Biter y Belul es palpable desde el primer momento. Sus encuentros clandestinos, sus miradas furtivas y sus conversaciones cargadas de doble sentido mantienen al espectador al borde del asiento. La serie explora la infidelidad desde diferentes perspectivas. Adnan Bey, el esposo engañado, es un hombre bueno y honesto que ama a Biter y confía en ella ciegamente. Su inocencia lo convierte en la víctima perfecta de la traición. La casa donde se desarrolla la historia, un palacio de Estambul con vistas al Bósforo, es un personaje más de la serie. Sus lujosos salones, sus jardines exuberantes y sus rincones oscuros son el escenario perfecto para el drama y la intriga. El vestuario de los personajes, especialmente el de Biter, es un reflejo de su estado de ánimo y de sus intenciones. Sus vestidos elegantes y provocadores contrastan con la sobriedad de la ropa de Adnan Bey y la sencillez de los trajes de las criadas. La música de la serie, compuesta por Toygariki, es melancólica y romántica. Sus melodías acompañan los momentos de pasión, de tristeza y de desesperación de los personajes. El final de Amor prohibido es uno de los más impactantes de la historia de las telenovelas turcas. La tragedia que se desata en los últimos capítulos deja al espectador sin aliento y con una profunda sensación de tristeza. Es una serie que te marca y que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la ambición y el destino. Sigamos con otra serie que, aunque ya tiene algunos años, sigue siendo una de las más populares y queridas por el público, ***, Las mil y una noches, ***. Esta serie fue un fenómeno mundial y catapultó a la fama a sus protagonistas, Ali Tergenk y Berguzar Korel. La historia nos cuenta la vida de Sherazat, una arquitecta viuda que necesita urgentemente dinero para pagar el tratamiento de su hijo enfermo de leucemia. Desesperada, Sherazat le pide ayuda a su jefe, Onur, quien le ofrece el dinero a cambio de una noche juntos. Esta serie es una mezcla de drama, romance y superación. La historia de Sherazat es conmovedora y su lucha por salvar a su hijo es admirable. Y la relación entre Sherazat y Onur es, al principio es tensa y conflictiva, pero poco a poco va floreciendo un amor profundo y sincero. Además, la serie tiene un mensaje muy positivo sobre la importancia de la familia, la amistad y la esperanza. Si no la has visto, te la recomiendo mucho. Es una serie que te llega al corazón. Las mil y una noches exploró la difícil situación de una madre soltera que lucha contra la adversidad. Sherazat, interpretada por Berguzar Korel, se enfrenta al dilema moral de prostituirse para salvar la vida de su hijo. La serie planteó preguntas incómodas sobre la ética, la desesperación y los límites que una persona está dispuesta a cruzar por amor. La actuación de Berguzar Korel fue clave para el éxito de la serie. Logró transmitir la vulnerabilidad, la fuerza y la determinación de Sherazat de una manera convincente y emotiva. Ali Tergenk, como Onur, interpretó a un hombre atormentado por su pasado y desconfiado de las mujeres. Su relación con Sherazat evoluciona lentamente, desde la desconfianza y el resentimiento hasta el amor y el respeto. La serie también abordó temas como la discriminación, el prejuicio y la importancia de la igualdad de oportunidades. Sherazat se enfrenta a la discriminación por ser mujer, viuda y madre soltera. Su lucha por ser reconocida por su talento y por salir adelante inspira a muchas mujeres. La serie se convirtió en un éxito internacional, siendo emitida en más de 80 países. Su popularidad se debió a su historia conmovedora, a sus personajes carismáticos y a su mensaje positivo. Las mil y una noches no solo fue una telenovela, sino también un fenómeno cultural que generó debates y conversaciones sobre temas importantes de la sociedad. La serie demostró el poder de la televisión para entretener, educar y concienciar. Su legado perdura hasta el día de hoy. Ahora, cambiemos de ambiente y vayamos a una serie de época, ***, El Sultán, ***. Esta serie es una superproducción que nos transporta al siglo XVI, a la corte del sultán Suleimán el Magnífico.
La historia se centra en la vida de Suleimán y su relación con Hurrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera. Esta serie es impresionante. La recreación de la época es impecable, el vestuario es espectacular y la música es envolvente. Y la historia es fascinante. Está llena de intrigas, complots, romances y batallas. La serie nos muestra la vida en el harén, las luchas por el poder y las decisiones que marcaron la historia del Imperio Otomano. Además, las actuaciones son excelentes. Ali Tergenk está genial como Suleimán, y Mary Muzerli es simplemente magnífica como Hurrem. Si te gustan las series de época, no te puedes perder El Sultán. Es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y te transporta a un mundo lleno de magia y pasión. El Sultán fue una producción ambiciosa que revivió la época dorada del Imperio Otomano. La serie se caracterizó por su alto presupuesto, su cuidada producción y su elenco de actores talentosos. La recreación del Palacio Topkapi, la residencia del sultán, fue impresionante. Los decorados, el vestuario y los accesorios fueron diseñados con gran detalle para reflejar la opulencia y el lujo de la corte otomana. La historia se centra en la figura de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y influyentes de la historia otomana. La serie explora su vida personal y política, sus conquistas militares y sus relaciones con las personas que lo rodeaban. Hurrem Sultán, interpretada por Mary Muzerli, fue uno de los personajes más icónicos de la serie. Su astucia, su inteligencia y su ambición la convirtieron en una figura controvertida pero fascinante. La serie muestra su ascenso desde esclava hasta convertirse en la esposa y consejera de Suleimán, desafiando las convenciones de la época. La serie también aborda temas como el poder, la ambición, la traición y el amor. Las intrigas y los complots en el harén, las luchas por el poder entre los diferentes clanes y las decisiones difíciles que debe tomar Suleimán mantienen al espectador enganchado a la pantalla. El sultán generó controversia en Turquía por su representación de la historia otomana. Algunos críticos argumentaron que la serie glorificaba el imperio y que no reflejaba la realidad histórica. Sin embargo, la serie fue un éxito de audiencia y se convirtió en un fenómeno cultural. Su popularidad se extendió a otros países, donde fue emitida y traducida a varios idiomas. Para finalizar con este top, les quiero recomendar una serie más reciente, pero que ya se ha convertido en un clásico moderno, **Karasebda**. Esta serie es un drama romántico que nos cuenta la historia de amor entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se aman profundamente. Pero su amor se ve amenazado por las circunstancias y por las intrigas de otras personas. Karasebda es una serie intensa y emocionante. Los personajes son complejos y las situaciones son extremas. La serie explora temas como el amor, la venganza, el sacrificio y la diferencia de clases. Y las actuaciones son impecables. Burak Özçivit y Neslihan Atagul tienen una química increíble y logran transmitir toda la pasión y el dolor de sus personajes. Esta serie te hace reír, llorar, enojar y emocionarte. Te mantiene al borde del asiento hasta el final. Si te gustan las historias de amor apasionadas y llenas de drama, no te puedes perder Karasebda. Karasebda es una telenovela que explora la profundidad del amor verdadero y los obstáculos que se interponen en su camino. Kemal y Nihan, interpretados por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, son dos jóvenes que se aman incondicionalmente, pero su amor se ve amenazado por las diferencias de clase y las maquinaciones de otras personas. La serie plantea preguntas sobre el destino, el libre albedrío y la capacidad de superar la adversidad. Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, lucha por abrirse camino en la vida y demostrar su valía. Su amor por Nihan le da fuerza para superar los obstáculos y luchar contra la injusticia. Nihan, una joven de clase alta, se siente atrapada en un mundo de privilegios y expectativas sociales. Su amor por Kemal le da la valentía de desafiar las convenciones y luchar por su felicidad. La serie también presenta personajes secundarios complejos y fascinantes. Emir Kozcuoglu, el antagonista principal, es un hombre poderoso y despiadado que está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Su obsesión por Nihan lo convierte en una amenaza constante para la felicidad de Kemal y Nihan. La serie se desarrolla en Estambul, una ciudad vibrante y llena de contrastes. Los paisajes urbanos, los barrios populares y los lujosos palacios son el telón de fondo de la historia de amor entre Kemal y Nihan. Karasebda se convirtió en un éxito internacional, ganando el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017.
Su popularidad se debió a su historia de amor apasionada, a sus personajes carismáticos y a su mensaje de esperanza. La serie demostró que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por algunos de los clásicos turcos que, en mi opinión, te van a atrapar hasta el 2025. Hemos hablado de ¿Qué culpa tiene Fatma Gul?, una historia de superación, de amor prohibido, un romance lleno de pasión, de Las mil y una noches, un cuento de esperanza, de El Sultán, un viaje a la historia, y de Karasevda, un amor eterno. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series para ver. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad, aprecio muchísimo su apoyo. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su favorita? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.